Buenas tardes, a continuación realizaremos un pequeño resumen sobre qué son los procesos aleatorios basados en los sistemas de comunicación. Como primer punto tenemos la introducción. Un fenómeno físico se puede establecer por medio de un modelo matemático, ya que estos se establecen perfectamente en las ciencias físicas y la ingeniería. Se pueden distinguir dos tipos de modelos matemáticos. El primer modelo que vamos a definir es el modelo determinístico. No hay ninguna variación de su comportamiento dependiente del tiempo en cualquier instante. El otro modelo es el modelo aleatorio. Cuando el fenómeno físico de interés incluye demasiados factores desconocidos y se desea conocer de un valor futuro que se encuentre entre dos límites especificados, se describe el modelo en términos probabilísticos. ¿Por qué la definición de estos modelos? Básicamente es que en la vida real, en la vida cotidiana, uno no se puede definir algo que pasa en la vida, un fenómeno físico natural por medio de modelos determinísticos, ya que en este influyen muchos variables las cuales no se podría establecer, por lo cual se utiliza un modelo aleatorio. Como segundo punto tenemos la definición matemática de un proceso aleatorio. Ahora se puede definir que un proceso aleatorio tiene dos propiedades. La primera, que son funciones del tiempo. La segunda son aleatorias porque antes de llevar a cabo cada experimento no es posible definir con exactitud las formas de onda que se observará en el futuro. Se definirá como espacio muestral a la totalidad de los puntos de la muestra correspondiente al agregado de todos los resultados posibles del experimento compuesta por funciones del tiempo. En la siguiente gráfica vamos a ver un espacio muestral, que sería todo esto que estamos señalando con el cursor. S1, S2 y S3 son resultados de un espacio muestral. Como dije, S, el espacio muestral, T, límites especificados. Se definirá un proceso estocástico como en función de x, que sería de t del tiempo, y s el espacio, que tenemos entre límites desde menos t hasta t. Por simplificación de notación nos queda que x de t es igual a x definidas entre t y s. Aquí en la gráfica, como vamos guiados por el cursor, tenemos las ondas que se obtienen de cada ejercicio que se realizó. Resultado del primer ensayo de experimento, tenemos esta onda que tenemos en un eje al x1 que está en variación del x en el tiempo, y a continuación de diferentes ensayos como podemos observar, con diferentes tipos de ondas que tenemos a la salida. Es posible distinguir entre una variable aleatoria y un proceso aleatorio de la siguiente manera. Para una variable aleatoria, el resultado de un experimento aleatorio se transforma en un número. Un proceso aleatorio, el resultado de un experimento aleatorio se transforma en una forma de onda que es una función del tiempo. Ahora vamos a definir qué son los procesos estacionarios. Se llama proceso estacionario a un proceso aleatorio que se lo puede dividir en varios intervalos de tiempo. Y en estas secciones del proceso exhiben en esencia las mismas propiedades estocásticas. Un proceso estacionario surge de un fenómeno físico estable que ha evolucionado hasta un modo de comportamiento de estado estable, en tanto que un proceso no estacionario proviene de un fenómeno inestable. Se dice que el proceso aleatorio x de t será estacionario en el sentido estricto, estacionariamente estricto, si se cumple la siguiente condición. A continuación tenemos la condición que hoy tenemos una función de x que va a estar en el tiempo, comenzando desde un tiempo t1 hasta llegar a un tiempo tk más una variable de lambda. Para que sea estacionario estrictamente, tenemos que esta misma función f de x, sin tener el desplazamiento en tau, nos debe dar el mismo resultado. Dice, de manera similar se puede afirmar que para dos procesos aleatorios, x de t y y de t son un conjunto estrictamente estacionario si las distribuciones de unión de dimensiones finitas de los dos conjuntos de variables aleatorios x1 de t hasta x t de k y y t' de 1 hasta y tj son invariables con respecto al origen en t igual a 0. Para todas las k y j y todas las selecciones de los tiempos de observación t1, tk y hasta tk y t' hasta tj'. Ahora continuamos con las funciones de la media, de correlación y de la covariancia. Un proceso aleatorio estrictamente estacionario es independiente del tiempo, por lo que se puede definir que la media de un proceso estrictamente estacionario es una constante, como se indica. Aquí tenemos que la media de x de t es igual a su media para todo valor de t.
Definimos la función de autocorrelación del proceso x de t como el valor esperado del producto de dos variables aleatorias. Las variables serían xt1 y xt2, obteniendo al observar el proceso x de t en los tiempos t1 y t2. A continuación tenemos que la autocorrelación, señalada como Rx de T1 y T2, es igual a la esperanza del proceso aleatorio en T1 y el proceso aleatorio en T2, quedándonos como resultado que sería igual a la variable doble de una integral doble, perdón, desde menos infinito hasta infinito del x1 por x2 en funciones de x1 y la función de x2 derivadas en x1 y x2, donde la función de x1 y x2 es la función de densidad de probabilidad de segundo orden del proceso. Ya que un proceso estrictamente estacionario solo depende de la diferencia entre los tiempos de observación, que serían t1 y t2, lo cual significa que la función de autocorrelación de un proceso estrictamente estacionario solo depende de la diferencia de tiempo entre t1 y t2, como se indica mediante la siguiente fórmula. Entonces, con la observación de que el proceso puede ser estrictamente estacionario, depende solo de la diferencia de tiempos, nos evitamos hacer la integral doble, dándonos como resultado que la autocorrelación de T1 con respecto a T2 es igual a la autocorrelación de T2 menos T1, que es la diferencia de los tiempos en la que se está realizando los ensayos, siendo esto factible para todos los T's que haya entre T1 y T2, o sea, T refiriéndonos como tiempo. De manera similar, la función de autocovariancia de un proceso estrictamente estacionario x de t se describe como c de x en t1 hasta t2 es igual a la esperanza de x de t1 menos su media por el proceso estacionario x de t2 menos su media. Al igual que el paso anterior con la autocorrelación, en la autocovariancia se puede definir que son solo la diferencia entre el tiempo t2 menos el t1, teniendo como referencia que el tiempo t2 sería el tiempo mayor en este proceso estacionario. Entonces damos como resultado que sería a la autocorrelación en el tiempo t2 menos t1 menos la media de estos dos procesos estocásticos al cuadrado, procesos estacionarios. Tenemos las propiedades de la función de autocorrelación. Esta función de autocorrelación tiene varias propiedades importantes que a continuación se las vamos a enumerar. Como primera propiedad tenemos el valor cuadrático medio del proceso, se puede obtener a partir de la autocorrelación en tau, poniendo simplemente que tau es igual a 0, como se indica por medio de la siguiente forma. Tenemos que la autocorrelación de 0 va a ser igual a la esperanza del proceso al cuadrado, proceso estacionario al cuadrado. La función de autocorrelación de Rx en tau es una función par de tau, esto es que Rx de tau nos da lo mismo que Rx de menos tau, haciendo una demostración de que este es un proceso, una función par. La función de autocorrelación Rx de tau tiene magnitud en tau igual a 0, así que esto quiere decir que el valor absoluto del proceso en una autocorrelación es menor a su autocorrelación tomando como valor en 0, tomando como valor de tau 0. Función de correlación cruzada. Las funciones de correlación cruzada de x de t y y de t se define por medio de la autocorrelación de x y en t y en u es igual a la esperanza del proceso de x de t y y de u. Y tenemos el otro que es que la autocorrelación de y x en t y en u es igual a la esperanza del proceso en y de t multiplicado por el proceso en x de u. Los procesos aleatorios se exhibirán con la forma de matriz de correlación con los procesos x de t y y de t, quedándonos del siguiente modo. Tenemos que la autocorrelación cruzada en t y en u nos da igual a la siguiente matriz. Como en el primer renglón, primer fila y columna, tenemos que Rx o la autocorrelación en x va a ser igual x de t-u, la autocorrelación en xy en t y en u, la autocorrelación en Rx y y en t de u multiplicado por la autocorrelación en R de y, o sea que sería la autocorrelación en t y en u.
Si cada uno de los procesos aleatorios x de t y y de t es estacionario y además son conjuntamente estacionarios, entonces es posible escribir la matriz de correlación. Como se mira a continuación, tenemos que la autocorrelación va a ser igual a la autocorrelación de x en t, la autocorrelación de x por y en t, la autocorrelación de yx en t y la autocorrelación de r de y en t, quedándose como la matriz de autocorrelaciones cruzadas, donde tau se le puede igualar diciendo que es a t menos u, que serían los tiempos de muestreo del ensayo. La función de correlación cruzada no es en general una función por par de tau, como sí ocurrió para las funciones de autocorrelación. Sin embargo, obedece a cierta relación de simetría como la siguiente. Tenemos que la autocorrelación de xy en tau es igual a la autocorrelación de y por x en menos tau. Siguiente punto es los procesos ergódicos. Afirmamos que el proceso x de t es ergódico en a medidas si se satisfacen dos condiciones. Estas condiciones son las siguientes. La primera condición, tenemos que el promedio de tiempo en u de x en t se acerca al promedio total de u de x en el límite cuando el intervalo de observación de t tiende a infinito. Esto es que el límite de t tendiendo al infinito de la media de t es igual a la media del proceso estacionario. La variancia de u de x de t, tratada como una variable aleatoria, tiende a cero en el límite cuando el intervalo de observación de t se acerca a infinito. Esto nos quiere decir que si tomamos el límite de t al infinito de la variación de la media de x de t, nos debe dar un promedio de cero. De manera similar a la ergodicidad de la media, afirmamos que el proceso x de t es ergódico en la función de autocorrelación si satisface las dos condiciones del límite siguientes. Primero tenemos que el límite de t tendiendo al infinito de la autocorrelación entre t y tau es igual a la autocorrelación de x solo en tau. En la otra condición tenemos que el límite de t tendiendo al infinito de la variancia de la autocorrelación de r tendiendo como límites a tau y a x es igual a 0. Siguiente punto, tenemos la transmisión de un proceso aleatorio a través de un filtro lineal invariante con el tiempo. En esta sección se determinará la forma en el dominio del tiempo de las relaciones de entrada-salida del filtro para definir la media y la autocorrelación del proceso aleatorio de salida y de t en términos de las correspondientes a la entrada x de t, suponiendo que x de t es un proceso estacionario. La transmisión para un proceso a través de un filtro lineal invariante con el tiempo está gobernado por la integral de convolución. En la parte superior, de la parte derecha superior, tenemos la entrada que sería x de t, respuesta al impulso que sería y de t, y la salida que se procede a tener que será y de t. Se expresará el proceso aleatorio de salida y de t en términos del proceso aleatorio de entrada x de t, como se define a continuación. Tenemos que la salida de y de t va a ser igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de la respuesta al impulso, que es h de tau, por la función del proceso estacionario tau t menos tau 1 variando en tau, donde tau 1 es la variable de integración. Por consiguiente, la media de y de t es igual a la esperanza de y de t, quedándonos como valor, reemplazando con lo anteriormente obtenido que de y de t, tenemos que sería igual a la esperanza, a la integral desde menos infinito hasta infinito del impulso, la respuesta al impulso por el proceso estacionario en un intervalo de tau 1. Si la esperanza es finita para todo t y el sistema es estable, podemos reordenar la integral y escribirla de la siguiente manera. Tenemos que la media sería igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de la respuesta al impulso, que sería h de tau 1, por la esperanza del proceso estocástico, que va desde t hasta menos t1, dejándonos como variable de integración a t1. Y si reordenamos esto con lo ya obtenido anteriormente, sabemos que nos queda que la integral desde menos infinito hasta infinito de respuesta al impulso h de tau 1 multiplicado por la
la media del proceso en X de T a menos T1 integrada en T1. Tenemos que esta sería la respuesta a la media en función del proceso Y de T. Ahora consideramos la función autocorrelación del proceso aleatorio de salida Y de T. Tenemos que la autocorrelación de T y en U es igual a la esperanza del proceso Y de T por el proceso Y de U, donde T y U denotan dos valores de tiempo en el cual se observan el proceso de salida, por lo cual es viable utilizar la integral de convolución para escribir la autocorrelación. A continuación tenemos la fórmula, como se puede observar aquí, estoy señalando con el cursor, esta es la fórmula que nos queda al tener una integral de convolución para estos dos procesos. Si con la entrada x de t es un proceso estacionario, la función de autocorrelación de x de t es únicamente la diferencia entre los tiempos de observación, con lo que nos queda la siguiente fórmula. Tenemos que la autocorrelación en función de y de tau es igual a la integral doble desde menos infinito hasta infinito de la respuesta a los impulsos tanto en el proceso en tau 1 como en tau 2 de la autocorrelación de la función x, que sería proceso estacionario, de la diferencia entre los límites que se observan de tau, teniendo como valores integral tau 1 y tau 2. Para obtener el valor medio cuadrático del proceso aleatorio, tenemos que la autocorrelación tomada en cera del proceso Y es igual a la esperanza del proceso Y al cuadrado. Ahora si sustituimos tau igualando a 0, tenemos que la esperanza del proceso Y al cuadrado nos da igual a la integral doble desde menos infinito hasta infinito de las respuestas al impulso, tanto en T1, tau 1 por tau 2, por la autocorrelación entre las diferencias de tau 1 menos tau 2. Continuamos con la densidad espectral de potencia. Es una función matemática que nos informa de cómo está distribuida la potencia o la energía, según sea el caso, de dicha señal sobre las distintas frecuencias de las que está formada. Es decir, su espectro trabaja con la transformada de Fourier. Por lo tanto, si sacamos la transformada de Fourier, tenemos que S de F sería igual al integral de menos infinito hasta infinito del proceso estocástico, en este caso la autocorrelación del proceso en X por la exponencial de menos J2 pi f t a de tau. La función SF se denomina densidad espectral de potencia, del cual obtenemos las siguientes abreviaciones matemáticas al desglosar varias ecuaciones. Tenemos que la esperanza del valor cuadrático del proceso en Y de t es igual a la integral desde menos infinito hasta infinito del valor absoluto de la h de f al cuadrado por la densidad espectral de potencia integrada en f. A continuación veremos las propiedades de las densidades espectrales de potencia. Como primera propiedad tenemos que el valor de la frecuencia 0 de la densidad espectral de potencia de un proceso estacionario es igual al área bajo la curva de la función de autocorrelación. Tenemos que la densidad espectral evaluada en 0 es igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de la autocorrelación del proceso estacionario en X. Tenemos que la propiedad 2, el valor cuadrático medio de un proceso estacionario es igual al área total bajo la curva de la densidad espectral de potencia. Esto especificando o dejándonos en la siguiente fórmula, que la esperanza del proceso estocástico al cuadrado en X de t es igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de la densidad espectral de potencia integrada en f. Como propiedad 3 tenemos que la densidad espectral de potencia no es negativa, lo que indica que la densidad espectral de potencia siempre va a ser mayor o igual a 0 para cualquier frecuencia que se la tome. La propiedad 4, la densidad espectral de potencia de un proceso aleatorio de valores reales es una función par de la frecuencia. Eso quiere decir que la densidad espectral de potencia en f nos va a ser igual a la densidad espectral de potencia menos f. La propiedad 5, la densidad de potencia normalizada tiene las propiedades de una función de densidad de probabilidad. Como podemos ver en la siguiente fórmula, que la densidad de probabilidad denotada como P de X en F es igual a la densidad de potencia espectral dividido por el integral de esta densidad de potencia espectral.
Relaciones entre la densidad espectral de potencia de entrada y salida. Aplicando términos a la transformada de Fourier en términos de entrada y salida, obtenemos la siguiente ecuación, la cual estamos señalando con el cursor, que nos da que tuviéramos la integral triple desde menos infinito hasta infinito de la multiplicación de sus respuestas al impulso por la autocorrelación en el proceso X del proceso estacionario estocástico entre los diferentes tiempos que les notamos como tau, multiplicados por la exponencial a la menos j 2πf de t. Al sustituir y al utilizar álgebra matemática se obtiene que la densidad espectral de potencia de Y en F es igual a la multiplicación de la transformada de Fourier de las respuestas al impulso por la densidad espectral del proceso estocástico en X. También se sabe que la respuesta al impulso al cuadrado es igual a la respuesta al impulso por su conjugado, obteniendo finalmente que la densidad espectral en función de Y es igual a la magnitud de la respuesta al impulso al cuadrado por la densidad espectral de X. Relación entre densidad de potencia y espectro de magnitud de potencia. Aquí tenemos las fórmulas de la densidad espectral de potencia, que dice que es igual al límite desde t tomado hasta el infinito de 1 sobre 2t por la esperanza del proceso x de la transformada del proceso x de t al cuadrado. Relacionando términos, sabiendo que x de t es un proceso ergódico, la relación que se da es la ya mostrada anteriormente. Densidades espectrales cruzadas, definimos las siguientes. Tenemos la densidad espectral de x y y, que serían densidades cruzadas en f, que es igual a la autocorrelación en x y y por el exponencial a la menos j 2πf de tau, dándonos esta la transformada de Fourier. Al usar procesos algebraicos vemos que tiene la siguiente relación, que la densidad espectral de potencia de x y y en f es igual a la densidad espectral de potencia de y x en menos f, que sería igual a la conjugada de la densidad espectral de x por y en f. A continuación tenemos como punto 8 proceso gaussiano. Supongamos que tenemos un proceso aleatorio x de t en un intervalo desde 0 hasta t y que también ponderamos el proceso aleatorio por una función g de t y luego integramos el producto obtenido a una nueva función aleatoria y de t. Lo anterior dicho en una fórmula, tenemos que y sería igual al integral desde 0 hasta t, que son los límites de la función g de t por el proceso estocástico x de t, todo esto integrado en t. Si la función ponderada es cuadrática y si y es una variable que se distribuye gaussianamente para toda g de t, entonces se dice que x de t es una variable aleatoria gaussiana. Se define un valor de distribución gaussiano, el gráfico representado y la subsiguiente formulación. Aquí en el gráfico tenemos lo que sería una curva, y debajo de toda la curva es lo que llamamos anteriormente como proceso gaussiano. Propiedades de un proceso gaussiano. Como primera propiedad tenemos: si se aplica un proceso gaussiano a un filtro lineal estable, entonces el proceso aleatorio y de t a la salida del filtro también es gaussiano. La segunda propiedad: considere un conjunto de muestras aleatorias x1 de t, x2 de t, x3 de t hasta xtn. Si x de t es gaussiano, todas las muestras para todo n también lo será. Propiedad 3. Si un proceso es gaussiano, es estacionario, entonces estrictamente el proceso debe ser estacionario. Propiedad 4. Si las variables obtenidas en un proceso gaussiano en T1, T2, T3 no están correlacionadas, entonces estas variables aleatorias son independientes estadísticamente. Esto quiere decir que las variables que se encuentra a continuación, la siguiente T, no dependerá del T anterior. Punto 9. Tenemos el ruido.
El término ruido suele usarse para designar señales no deseadas que tienden a perturbar la transmisión y el procesamiento de señales en sistemas de comunicación. Tenemos distintos tipos de ruido, como puede ser el ruido galáctico, ruido atmosférico, ruido hecho por el hombre. Comenzaremos con el ruido de disparo. Surgen los siguientes equipos electrónicos como diodos y transistores. Debido a la naturaleza discreta del flujo de corriente, por ejemplo, se podría modelar una suma de flujos de corriente, teniendo que un proceso estacionario estocástico x de t sería igual a la sumatoria en k desde menos infinito hasta infinito de h de t menos tau de k, teniendo que la esperanza de este proceso sería igual a lambda por un t0 que sería el t inicial. En parámetro lambda es una constante llamada velocidad del proceso, es un intervalo de tiempo. Las siguientes fórmulas nos serán útiles para encontrar su media y su correlación. Tenemos que la media de un ruido de disparo para encontrar la velocidad del proceso sería igual a lambda por la integral desde menos infinito hasta infinito de la respuesta al impulso en d de t. Y la correlación sería igual a lambda por a al cuadrado por t menos la magnitud de t. Esto para tau menores que t, y la correlación sería igual a 0 si tau son mayores o iguales a t. Ahora tenemos el ruido térmico. Es el ruido que surge del movimiento aleatorio de los electrones en un conductor. Aquí tenemos la fórmula que estamos enseñando con el cursor, la cual nos designa cómo sería el ruido térmico. Los cálculos de este ruido incluyen transferencia de potencia, por lo que encontramos el uso de máxima transferencia de potencias que resulta aplicable a estos cálculos. Ahora tenemos el ruido blanco. Análisis del ruido en los sistemas de comunicación suele llamarse en una forma idealizada ruido blanco. Nombre blanco se da ya que la luz blanca contiene cantidades iguales de frecuencias visibles. Expresamos la densidad espectral de potencia como una función de potencia en vatios. Tenemos que la densidad espectral de potencia del ruido blanco sería igual a n sub 0 sobre 2. Las unidades de n sub 0 son watts por hertz, que sería la cantidad de luminosidad. Puesto que la función de autocorrelación es la transformada inversa de Fourier de la densidad espectral de potencia, se concluye que la autocorrelación del ruido blanco sería igual a n sub 0 sobre 2 por delta Dirac de la función tau. A continuación tenemos las siguientes gráficas. En la primera se puede observar cuál sería su densidad espectral de potencia siendo una constante en n sub 0 sobre 2, y mientras que la gráfica de la autocorrelación del ruido blanco tiene un pico en 0 como valor máximo n sub 0 sobre 2 en delta de tau. Ahora tenemos el ruido de banda angosta. El preprocesamiento de una señal puede venir en forma de ruido de banda angosta. El ruido de banda angosta se define en términos de un par de componentes denominados componentes en fase y cuadratura. El ruido de banda angosta se define en términos de otros dos componentes denominados la envolvente y la fase. Siguiente punto, tenemos representación de ruido de banda angosta en fase y cuadratura. Tiene las siguientes propiedades para su representación. Como primera propiedad tenemos que el componente en fase N1 de tau y el componente cuadratura NQ de tau del ruido de banda angosta NT tiene media cero. Si el ruido de banda angosta NT es gaussiano, entonces su componente en fase NI de tau y componente en cuadratura NQ de tau son gaussianas conjuntamente. Si el ruido de banda angosta NT es estacionario, entonces su componente en fase NI de t y componente en cuadratura NQ de t son estacionarios conjuntamente. Tanto la componente de fase NI de t como la componente en cuadratura NQ de t son gaussianos, densidad espectral de potencia, lo cual se relaciona con la densidad espectral de potencia del SNDF del ruido de banda angosta en NT. De acuerdo con la siguiente forma, tenemos que la densidad espectral de potencia del ruido blanco sería igual a la densidad espectral de potencia en NQ de F, dándonos que sería a la suma de las diferencias de las frecuencias en las cuales se están estableciendo. Esto teniendo como la frecuencia desde menos B hasta B
si te encuentran en frecuencias diferentes a estas, sería 0. Entonces se supone que la densidad espectral de NF ocupada el intervalo de frecuencias F menos B, valor absoluto de F menores a F más B y F siendo mayor a B. La componente en fase de NI de T y la componente en cuadratura de NQ de T tienen la misma variancia que el ruido de banda angosta. La densidad espectral cruzada de las componentes en fase y en cuadratura del ruido de la banda angosta NDT es puramente imaginaria de acuerdo con... A continuación tenemos la representación de ruido de banda angosta en envolvente y en fase. Se lo puede representar de la siguiente manera. N de T es igual a tau de T coseno de 2 pi f de tau más sigma de T. R de tau sería NI con su componente en fase al cuadrado más su componente de cuadratura al cuadrado. Y esto todo elevado a la 1 medio. Donde R de T se domina el envolvente del N de T, que es el ruido, y la última función se domina fase de N de T. Ambas son funciones de muestreo de un proceso aleatorio. Esto es la función de densidad probabilidad conjunta de R y de Y, es como se observa en la siguiente fórmula. Por lo tanto se lo dice como distribución de Rayleigh normalizada y su gráfica es la siguiente. Tenemos que comienza en 0 hasta llegar a su valor de amplitud máximo y disminuye en forma exponencial como se pudo observar en la fórmula anterior hasta llegar a un punto 3 donde su valor llega casi a 0. A continuación tenemos la onda seno más ruido de banda angosta. Supongamos que agregamos amplitud por un coseno de 2 pi f de t al ruido de banda angosta n de t. Entonces haciendo el análisis correspondiente llegamos a que pertenece a una distribución de Rician, el cual se muestra en la siguiente gráfica. Que en la siguiente gráfica podemos apreciar que conjuntamente como se va aumentando el valor de A, que sería la amplitud, se va desplazando la onda seno. En el primero tenemos una gráfica con una amplitud igual a 0 que comienza en su origen y la amplitud máxima que toma es 6. A medida que se van dando otros valores de amplitudes, la amplitud comienza a disminuir y comenzamos a observar un pequeño desplazamiento para cada una de las funciones senos. A continuación, experimentos que se han realizado mediante computadoras. Aquí se realizaron experimentos y se usa una comparación de simulación y teoría. Tenemos como se puede observar en la gráfica, la onda que está con línea continua es la que se obtuvo experimentalmente y la onda que tenemos con línea línea cortada es la onda teórica. Estos experimentos son experimentos que ya se encontraron en el libro y que básicamente solo se toma como referencia. Función de probabilidad del envolvente de un proceso aleatorio es lo que se vio en la gráfica. Efectos de desvanecimiento de Riemann. Tenemos la primera función que se puede observar una onda seno continua con misma frecuencia y la misma amplitud en todo ese tiempo. Y en la gráfica tenemos la parte de arriba sería la gráfica teórica y la gráfica B sería la gráfica experimental donde se observa que no se puede obtener una forma de onda continua. Eso sería todo en cuanto a procesos estocásticos. Gracias por su atención.